aniquila poco a poco, pero incansablemente, lo mejor del ser humano, su mente y su libertad. El virus de la esclavitud, exacerbado por el miedo y la incertidumbre, nubla la razón, destruye nuestro mejor sistema de defensa, destruye nuestra mente y nuestra libertad. La mejor vacuna contra el virus de la esclavitud es pensar bien para defender tu libertad. En nombre de lo mejor que hay en ti, únete a más liberhéroes y ayúdanos a defender nuestra libertad. El precio de la libertad es su eterna vigilancia. Entra a libertopolis.com y únete a la Liga de los Liberhéroes. Libertópolis, el valor de la verdad. Quédate en casa y sigue las recomendaciones de los expertos acerca del COVID-19. Recuerda, el personal de salud no puede quedarse en casa porque debe salvar vidas, pero tú sí. Busca formas saludables y seguras en familia para entretener a los niños. Protejamos a los más vulnerables, enfermos crónicos, fumadores, embarazadas y adultos mayores. Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, ICS contra el COVID-19. Paga, consulta y transfiere en BI en línea web o desde tu BI en línea app sin gastar tus datos. No importa dónde te encuentres. Ninguna crisis es para siempre, pero ante las adversidades estamos de tu lado, porque solo juntos saldremos adelante. Nuestros canales digitales están siempre disponibles para ti. Banco Industrial, siempre de tu lado. Desde la comodidad de tu cuarto, tu sala, tu jardín, sin salir de casa. Hazlo fácil. Hazlo en Tigo en línea. Recarga en línea, paga tu factura y realiza consultas y gestiones a través de Tigo en línea. Quédate en casa. Usa Tigo en línea. Ay, familia. Mi familia. Familia. Sí, hoy más que nunca, que lo primero que venga a la mente sea la familia. Y por ellos, cuidemos nuestra salud. Fuerza Guatemala. Un mensaje de Incaparina. En Guatemala, Centroamérica. La hora exacta. Es la hora 17, 3 minutos. En Guatemala, Centroamérica. Libertópolis.com presentó La hora exacta. Libertópolis agradece a nuestros anunciantes: Cervecería Centroamericana, Banco Industrial, San Martín, Cementos Progreso, Tigo, CES, Samboro, Ventanas Alemanas, Aseguradora General, Ix, Mr. Bodeguitas, ELA, Ban Rural, Ajau, por el apoyo que nos dan en este momento crítico para poder seguir dando la batalla de las ideas. Libertópolis, el valor de la verdad. Libertópolis presenta a María Dolores Arias en Libertópolis, el valor de la verdad. Libertópolis.com. Ya estamos en Libertópolis por la tarde y ya está con nosotros nuestra invitada Heidi Chinchilla, con quien vamos a estar platicando, de Mundo Legal, con quien vamos a estar platicando, y le hemos dado seguimiento al tema de las suspensiones laborales y a todo el tema de esta parte de cómo hacer estas suspensiones laborales de tal forma que se hagan de forma adecuada, qué sí se puede hacer, qué no se puede hacer, y ahora el tema del Fondo de Protección al Empleo, que bueno, yo tengo mis posturas muy personales al respecto de por qué proteger algo que no debería desprotegerse, en cuanto a que pues estas medidas nos están saliendo muy complicadas y bueno, y ya los casos se han dado. Hay notas y noticias donde se hablan de pues que ha habido miles de solicitudes ante el Ministerio de Trabajo solicitando estas suspensiones, la autorización de estas suspensiones de empleo. Así que bienvenidos a quienes ya están sintonizándonos a través de la 102.1 FM, bienvenidos a quienes están a través de nuestros diferentes canales en nuestras plataformas. Transmitimos por Facebook, transmitimos por Twitter y también transmitimos por YouTube. Así que bienvenidos a todos ustedes. Por favor, compartan nuestra transmisión, ya que es importante y cada vez más personas
se enteren de esta información, que cada vez más personas entiendan qué es lo que está, qué se puede y qué no se puede hacer, tanto en el ámbito laboral, en el ámbito de los trabajadores y de los patronos, para pues hacer bien las cosas y evitar contingencias futuras. Así que, pues, bienvenida Heidi Chinchilla Trampe de Mundo Legal. Bienvenida Heidi, gracias por estar con nosotros. Hola María Dolores, gracias a ti por la invitación de nuevo. La verdad es que siempre es un gusto estar contigo. Pues muchas gracias. Y en este tema, pues, se ha hablado mucho, al fin tenía que salir, tengo entendido, un acuerdo en el cual se hablaba de cómo se iba a aplicar el tema, tengo entendido, del Fondo de Protección al Empleo, que va relacionado con el tema de la suspensión de los contratos. Empecemos hablando acerca de la suspensión de contratos y podemos hacer un resumen de lo que hemos hablado, porque nos han hecho preguntas con respecto a si se debe pedir autorización, sin importar, por ejemplo, solo es el 50% de mi planilla, ¿debo solicitar la autorización? Por ahí nos preguntaron, bueno, a mí me dijeron que si me liquidaban, entonces yo podía optar al Fondo de Protección al Empleo. ¿Cómo funciona esto? Y empecemos por las suspensiones laborales, las suspensiones de contratos laborales. Ok, si quieres hacemos un resumen pequeño de la suspensión. La verdad es que la suspensión de contratos laborales lo que regula es que la relación laboral en realidad no se termina. Como su nombre lo dice, solamente se suspende, se deja en stand-by, ¿verdad? La relación laboral y descansa por un momento las obligaciones de ambas. La suspensión puede ser individual o puede ser colectiva. Individual si solo afecta a una relación laboral. Es decir, solo un trabajador va a ser suspendido. El ejemplo que siempre he puesto es el tema de X. Por ejemplo, cuando queda suspendido un trabajador por X, por enfermedad, accidente o lo que sea, o cuando un trabajador pide licencia por alguna razón. En ese momento, pues hay una suspensión individual. Una suspensión colectiva, la ley ya la regula algunos casos, tal es el punto de una huelga, un paro, etcétera. En esa situación, pues estamos frente a una suspensión colectiva porque está abarcando a la mayoría de los trabajadores o a su totalidad. Y eso quiere decir que no solo estamos hablando de una relación laboral que está siendo afectada, sino son muchas relaciones laborales. Siendo así, esta suspensión colectiva en realidad puede tener, pues ya sea que sea total o que sea parcial. ¿Cuándo es total? Cuando el trabajador deja de cumplir con sus obligaciones y el empleador deja de cumplir con sus obligaciones. ¿Cuál es la obligación del trabajador? No prestar sus servicios. ¿Cuál es la obligación del empleador? Pues no pagar el salario. Quiero referirme muy enfáticamente al hecho que la suspensión solo exime de la responsabilidad de no pagar el salario. El artículo 65 del Código de Trabajo así lo regula. Es decir, cuando habla de la suspensión, establece que pues para este tema de quitar las responsabilidades de cada una de las partes, establece que para el trabajador es no prestar su labor y para el empleador es no pagar el salario. Pero no quiere decir que todas las demás regulaciones o todo lo demás que la ley establece se quede en suspenso también. Esto quiere decir que las prestaciones laborales de carácter irrenunciable, como lo son el aguinaldo, la bonificación anual para trabajadores del sector privado y público, conocido como bono 14, vacaciones e indemnización cuando en caso proceda, entonces en ese momento, cuando tú suspendes, no quiere decir que esto también se quede en pausa y que esos días no los vas a contar. Inclusive los mismos decretos que regulan estas prestaciones laborales establecen que no se afecta el cálculo de dichas prestaciones. El artículo 3 de la ley del aguinaldo, el artículo 5 de la ley de la bonificación anual establecen que no se afectan dichas prestaciones o no suspenden el plazo para el conteo por una licencia, por enfermedad, por una suspensión. Es muy específico. Y asimismo lo regula también el artículo 130 del Código de Trabajo, cuando establece que las vacaciones tampoco se va a dejar de hacer el conteo o se va a ver afectada con tema de suspensiones. Entonces la relación laboral queda en suspenso, pero solo para el tema de pago de dinero, para el pago de las prestaciones, o pago del salario, perdón, y para la prestación de la labor. Esto ahora, creo que debería ser un resumen pequeño de la suspensión. ¿Qué pasa con el pago del IX, por ejemplo? Al no haber salarios, se tiene que reportar el IX, se reporta en cero. O sea, sí es mi trabajador, pero no le estoy, ahorita no hay
salario que esté devengando, se presenta en la planilla, no se presenta, porque tampoco se le da de baja en el formulario del ICS. Entonces, ¿cómo funciona en este caso? Mira, hoy justamente al mediodía participé en un webinar que me interesaba mucho participar porque era el webinar, la persona que iba a dirigir, pues iba a tener toda la exposición, era el presidente de la Junta Directiva del ICS. Y yo con mucha esperanza de saber todos los temas laborales y todas estas cosas que nos dejan como muchas preguntas a todos, pero lamentablemente habló solo de los insumos, de cómo van a combatirlo a nivel médico, etcétera, etcétera. Pero yo como buena laboralista no me puede quedar callada, hice la pregunta y pregunté qué era realmente, cómo considera el ICS esto, porque en realidad para mí y en mi concepto muy propio, en mi análisis jurídico, el hecho generador de las cuotas es el salario. ¿Y qué pasa si tú no tienes el hecho generador? Si el salario no se está pagando. Si el salario no se está pagando, entonces ¿cómo es que tú deberías entonces pagar una cuota patronal o una cuota laboral? Si entonces no tienes salario que reportar. Él, cuando yo le hice la pregunta, que qué pasaba con las suspensiones totales, realmente pues me respondió diciéndome que mira, fue muy ambigua la respuesta, pero entre las cosas que me dijo fue como, pues si no había trabajo, si no había salario, pues el ICS iba a respetar mucho la legislación y entonces no había como ese hecho generador, entonces no tenías que reportarlo, pero el trabajador iba a seguir estando cubierto. Pero lo que pasa es que iba a quedar cubierto por la legislación, por los acuerdos de la Junta Directiva del ICS, que establece que el trabajador, después de finalizar su relación laboral, puede quedar cubierto por el ICS 3 meses más, aunque no reporte. Entonces, ¿sabes qué era lo importante acá? Que él sí recalcó que si la suspensión duraba más de 3 meses, entonces el trabajador ya no iba a estar cubierto. Y que además esas cuotas que no se pagaron a nivel laboral y a nivel patronal no iban a ser tomadas en cuenta para las cuotas que debes de llenar o completar para el tema de jubilación. Entonces el trabajador como quien dice, ok, te cubro médicamente en prestación de servicios, pero no vamos a tomar estas cuotas y estos tres meses, que es lo máximo que ellos piensan cubrir, como cuotas que tú estuviste aportando para el tema de las cuotas que debes de llenar para jubilación. El problema, como me decía un cliente después, era, ¿qué pasa, licenciada, si pasamos de los 3 meses? ¿Qué pasa si realmente esto se extiende mucho más y los trabajadores quedan suspendidos más de 3 meses, verdad? Y incluso le hicieron una pregunta que le decían, ¿ustedes estarán cubriendo a aquellas personas o atendiendo a aquellas personas que en realidad que no son afiliados al ICS? Y entonces él respondió y comentó un caso que sí habían atendido a una persona y que incluso creo que en las instalaciones de ICS había fallecido, etcétera. Pero esto es un tema de deficiencia en Guatemala. Guatemala no tiene seguridad social, Guatemala tiene previsión social y esto es bien distinto, solo es una rama de la seguridad social. Guatemala en realidad, el ICS debería de prestar servicios, tú seas afiliado o no seas afiliado al ICS, porque el derecho a la salud es un derecho constitucional. Entonces el punto es que esa parte no la cubriría entonces los hospitales públicos, que es donde se va todos los impuestos que se están pagando. Sí, podría cubrirle a los hospitales públicos, pero si lo ves a nivel de tema de salud, el ICS también debería de cubrir la prestación de todos los ciudadanos, porque tiene una triple tributación. La tributación del empleador, la del trabajador y la del Estado. El Estado la del Estado, esa que no ha pagado, que no es de los trabajadores, que no es de sus trabajadores, ¿no es así? Porque muchas veces se confunde y se cree que esa que debe pagar el gobierno es de los trabajadores del gobierno y que están afiliados al ICS, pero no se refiere a eso, sino se refiere a la parte que debe que debe pagar por todos los afiliados. Así es. Es una parte, una triple contribución, ¿verdad? De la cual solo nos quedamos con 2. Así realmente. Es. Entonces, ¿qué pasa con esta suspensión? Si tú estás suspendido, ¿qué tienes que hacer como empleador? Reportar salarios en cero. Antes se permitía que las planillas manuales pudieran tener el hecho de poner
que una persona estaba suspendida, que una persona estaba en vacaciones, que una persona, en todo caso, tú podías poner esas observaciones. Ahora en las planillas electrónicas no da el espacio a las observaciones. Entonces, en todo caso, reportas el monto en cero y no sé si en algún momento habilitarán también la casilla para poder poner que está suspendido. Justamente eso hablábamos con un amigo mío que es el ex viceministro de Trabajo y discutíamos sobre ese tema. Y yo le decía, en realidad tienes que reportar los suspendidos, no puedes estar pagando la cuota patronal, porque el hecho generador no se da. Ok, entonces ese es en cuanto al tema de cómo reportar el IX, que ya tenemos que hacerlo y tenemos hasta el viernes, porque es hasta el 25, si laboras el sábado o si podrías hacerlo hasta el sábado, que tengo entendido sábado es 25. Si no, tienes hasta el viernes para hacerlo. Yo sugiero que se haga antes, por lo menos el viernes, para no tener estos problemas de que suele suceder que el archivo dobló para la izquierda en lugar de la derecha, no llegó y pasó algo raro. Entonces, gracias por las preguntas que nos están dejando. Por favor, mándennos todas sus preguntas. Las podemos recibir aquí en el Facebook. Estamos recibiendo preguntas. También voy a estar revisando YouTube y voy a estar revisando Twitter para todos aquellos que nos estén mandando sus preguntas. Y entonces, bueno, viene el tema de la suspensión laboral, como tú dices, Heidi, tiene que ser de ambas partes. ¿Qué pasa si yo no quiero, me pongo en el punto del trabajador y no quiero que me suspendan, porque pues si me quedo sin sueldo, pues ya me quedé sin ingresos? ¿Qué pasa ahí cuando no se llega a un acuerdo? Cuando no llegas a un acuerdo con el trabajador de la suspensión. Sí. Mira, yo lo que pienso en este caso es que este es el momento más oportuno para utilizar el principio del derecho del trabajo, que es la mediación y la conciliación. Y sobre todo, lo hemos hablado, que debe ser basado en el realismo y la objetividad. Los trabajadores deben entender, incluso ayer hablaba con un cliente, que ellos redujeron los salarios, en acuerdo con los trabajadores, redujeron los salarios en un 10% a aquellos que sus salarios eran bastante bajos, y en un 40% los salarios que eran un poco más altos. Entonces el tema es que cuando reducen los salarios, ellos no están llegando a trabajar todo el tiempo, pero sí están llegando a trabajar algunas horas. Entonces me decían que hoy nosotros ya, porque yo no sé si tú tienes esta misma percepción, pero yo sí la tengo, y es que los trabajadores, los empresarios y creo que los guatemaltecos en general, cuando el derecho de locomoción, que es el toque de queda, se corrió hasta las 6 de la tarde, ya muchos empresarios pensaron y dijeron, eso quiere decir, puedo llevar a cabo una jornada laboral de 8 horas, ¿verdad? Y entonces muchos empresarios empezaron, ¿verdad? Eso es como la sensación. Se están cambiando horarios. Se han corrido los horarios a iniciar desde antes, empezar antes, por ejemplo, a las 7, para terminar a las 4. Y entonces se está buscando la forma de empezar a generar ingresos, porque no hay empresa ni trabajador que aguante sin generar ingresos. Los salarios que eran un poco más altos. Así es. Y lo que pasa es que al final considero, mi pregunta hacia ellos cuando me decía, licenciada, ¿usted qué nos recomienda? Mi pregunta hacia ustedes es, ¿entienden la naturaleza jurídica de la suspensión? En una crisis como la que estamos viviendo, la naturaleza jurídica de la suspensión lo que trata es de mantener las relaciones laborales, asegurarle a ese trabajador que cuando esto finalice, él va a tener un trabajo, ¿me entiendes? Que va a poder regresar y reincorporarse a sus labores, no va a ser parte de los millones de personas que van a estar desempleados para cuando la crisis termine. Entonces, si nosotros tenemos claro cuál es la figura de la suspensión y nosotros la estamos tomando como, la figura de la suspensión porque me parece que es genial y lo suspendo y ya, sino, o voy a aprovechar ahorita a bajar un poco mis costos y suspendo a todo el mundo, no, sino realmente analizando cuál es mi capacidad de mantener las relaciones laborales y todo. Entonces, en ese análisis mi pregunta hacia ellos era, los van a regresar a trabajar, pero ¿qué pasa con aquel trabajador que le bajaron el 10% de su salario y va a trabajar el 50% de la jornada laboral? ¿Van a seguirle pagando ese mismo porcentaje al trabajador aún cuando regrese a laborar? Y no es que yo no quiera que se lo pague, pero mi pregunta hacia ustedes es, ¿cuánto están vendiendo? ¿Cuánto realmente van a poder seguir manteniendo estas relaciones laborales de esa manera?
¿Por qué? Porque yo sí creo que de nada sirve que hoy comas mucho y mañana tengas hambre. De nada sirve que hoy te gastes todos tus insumos pensando que es lo mejor y después los dejes a los trabajadores sin esa oportunidad y esa estabilidad tan propia de la suspensión. Entonces, a mi criterio era, ok, evalúen cómo van a estar en los meses de mayo, junio, julio, hasta en agosto quizá. Vean eso y proyecten para poder mantener las relaciones laborales. Y entonces, en todo caso, los acuerdos a los que se lleguen se pueden ir incluso modificando. Así nosotros lo dejamos puesto en los acuerdos que hacemos con cada uno de nuestros clientes, con sus trabajadores, que las situaciones pueden ir siendo modificadas respecto a las nuevas decisiones gubernamentales, también respecto a cómo responda la economía del empleador. O sea, no, sumémonos en esto. Es decir, tu trabajador entiende que estamos en una crisis, tu empleador entiende que estamos en una crisis. No malutilices la figura de la suspensión ni despidas a granel porque simple y sencillamente consideras que es el momento perfecto para deshacerte de aquel empleado que no querías. No, este no es el momento perfecto. Este simple y sencillamente es como el momento donde tienes que analizar cómo vas a salir adelante como empresario, cómo vas a seguir manteniendo esa estabilidad tan propia de la suspensión laboral, pero más que la suspensión laboral, de las relaciones laborales. Entonces, todo tiene que ser un acuerdo. Si el trabajador no acepta, yo sí considero, como te lo dije alguna vez, es culpa del empleador esta pandemia, no la es. Es culpa del gobierno, no lo es. Es culpa de Guatemala, no lo es. Entonces, realmente todos tenemos que vivir las consecuencias y hay que pedirles que se sumen a nuestras consecuencias. Todos asumamos estas consecuencias. Si no estás dispuesto a vivir las consecuencias conmigo, yo no puedo ofrecerte nada más. Es que es lo que hay. Si hoy tengo esto, honestamente es lo que tengo, entonces súmate a esto, sigue conmigo esta lucha de mantener esta estabilidad laboral y si tú no lo deseas, también puedes optar por no aceptarlo y retirarte. Pero no podemos obligar también al empleador a que pague lo que no puede pagar. Era lo que yo te decía en una entrevista. No estoy de acuerdo en las declaraciones que se hicieron por parte del Procurador de los Derechos Humanos cuando él decía que en este momento es que el trabajador tiene sus derechos laborales y no pueden dejarse de pagar, cubrir, etc. Sí, el empresario también tiene un derecho mercantil, la conservación de la empresa. El país también tiene derecho a la salud. Todos tenemos derechos que en este momento no podemos pelear solo por ellos. Tenemos que sumarnos. Bueno, vamos a ir al corte, Heidi. Cuando regresemos nos pregunta Ana Elena, a mí me dijeron que el Ministerio de Trabajo pagará 75 quetzales diarios a cada trabajador. La empresa debe negociar con ellos para que cubran a los trabajadores de empresas que no están percibiendo en este paro. ¿Qué hay de eso? ¿Aplica a todos la suspensión? Tengo entendido que uno de los requisitos que estaban pidiendo para el tema de las suspensiones, para optar a esto era que estuvieras registrado o tuvieras el pago de tus planillas de IX para entonces demostrar que sí son tus trabajadores. ¿Qué pasa con el tema de estos 75 quetzales diarios que pues están dando a aquellos trabajadores que están suspendidos? Que me gustaría también aclarar si es solo suspendidos o aplica a los que fueron despedidos, porque esto es diferente, no es lo mismo. Y luego nos dice Nelly, ¿se reporta en cero o se reportan los trabajadores como suspendidos? Esta es otra de las preguntas. Y de ahí pues nos mandan saludos. Muchísimas gracias a quienes nos están mandando saludos. Los voy a comentar cuando regresemos del corte. Así que vamos a ir al corte. Otra pregunta, ¿cuál será la penalización por empresarios que creen que el horario fue pensado para que tengan más chance de trabajar? Esa no fue la idea. Pues en cuanto a los horarios, pues veamos, porque al final se pueden ampliar los horarios que estamos hablando. Son, por ejemplo, los supermercados ya ampliaron, los bancos ampliaron también sus horarios. Nelly nos dice, en nuestro caso, como patrono, ya realizamos el trámite ante el Ministerio de Trabajo de la suspensión laboral colectiva y estamos a la espera de la autorización. Nuestra solicitud es porque estamos ubicados únicamente en centros comerciales y estamos cerrados desde el 17 de marzo hasta la fecha. Una vez lo autoriza el ministerio, nuestros colaboradores están incluidos en el pago de los 75 quetzales.
Esto es así, es automático, no sé qué información tengas tú. Y tengo otra pregunta, no tengo inscrito los contratos laborales, pero sí estoy pagando X. Y me veo afectado en cuanto a ingresos a mi empresa. Necesito suspenderlos y que mis trabajadores puedan optar por ese beneficio. ¿Se puede hacer? Vamos al corte, regresamos. Ok. Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad. Sé un liberhéroe. Hola amigos, les habla Marta Yolanda Díaz Durán. Hacemos un llamado a los amantes de la libertad para que nos apoyen en la batalla de las ideas. ¿Por qué? Porque el precio de la libertad es una eterna vigilancia de la misma. ¿Para qué? Para que recuperemos el poder de decidir sobre nuestra vida y nuestra propiedad. ¿Para quién? Para usted y sus seres queridos y su bienestar en el largo plazo. Únete a la Liga de los Liberhéroes. Entra ya a libertopolis.com. Libertópolis, el valor de la verdad. Momento de compartir, momento de celebrar. A domicilio voy a pedir y a San Martín yo voy a llamar. La alegría se siente, yo pido algo diferente, algo especial, algo con mi gente, algo que llega donde me encuentre. Ahora San Martín a domicilio. Llámanos al 2215-1515. San Martín, a una llamada. Quédate en casa y sigue las recomendaciones de los expertos acerca del COVID-19. Recuerda, el personal de salud no puede quedarse en casa porque debe salvar vidas, pero tú sí. Busca formas saludables y seguras en familia para entretener a los niños. Protejamos a los más vulnerables, enfermos crónicos, fumadores, embarazadas y adultos mayores. Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, ICS contra el COVID-19. Aburridos y preocupados de que los niños y adultos de su casa se enfermen constantemente de gripe, catarros y otras enfermedades por no tener sus defensas altas para resistir a los virus. Blen líquida de Equinacia, vitamina C, zinc y aloe vera de Ela sube sus defensas para tener una mejor calidad de vida. Llame al teléfono 4563-9327. 4563-9327. Blen líquida de Equinacia, vitamina C, zinc y aloe vera de Ela también lo encuentra en GNC. Notebooks, smartphones, compus, bocinas, cámaras, gaming, audífonos, servidores, discos duros, cargadores, proyectores, redes, software, UPS, impresoras, reguladores, tablets, e-readers, protección, memoria, routers, switches, antivirus, tintas, Bluetooth, cables, adaptadores. Todo lo que necesites en tecnología lo encuentras en Intelab. Nos encanta rodearte de tecnología. Libertópolis presenta Gotas de Prevención. El virus COVID-19 infecta a personas de todas las edades, pero existe evidencia que las personas mayores de 60 años y aquellas con enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades respiratorias, crónicas y cáncer corren un mayor riesgo. Para las personas con estas características se aconseja tomar medidas adicionales, que incluyen asegurarse que los visitantes se laven las manos y limpiar y desinfectar regularmente las superficies del hogar. Este mensaje llega a ti gracias al patrocinio de Banrural, el amigo que te ayuda a crecer. Libertópolis, por la 102.1 FM y todos nuestros medios virtuales. Libertópolis, el valor de la verdad. Libertópolis.com. Regresamos a Libertópolis por la tarde. Les habla María Dolores Arias y estamos hablando con nuestra invitada Heidi Chinchilla Trampe de Mundo Legal, con quien hablamos acerca de las suspensiones laborales. Tengo muchas preguntas respecto a las suspensiones laborales. Estaba por aquí revisando un acuerdo gubernativo que sacó el Ministerio de Economía el 16 de abril,
el acuerdo fue el 58-2020, donde habla acerca del reglamento para este beneficio de protección del Fondo para la Protección del Empleo. Repito, porque lo dije mal, reglamento para el otorgamiento del beneficio del Fondo para la Protección al Empleo. Con mucho gusto se los puedo enviar, solo mándenme un inbox a MDA30, que es mi página en Facebook, y con muchísimo gusto se los estoy enviando. Y bueno, varias de las preguntas van con respecto a las suspensiones. Entonces, veamos, una de las preguntas dice, a mí me dijeron que el Ministerio de Trabajo pagará 75 diarios a cada trabajador. La empresa debe negociar con ellos para que cubran los trabajadores de empresas y que no estén percibiendo este paro. Buenas tardes. ¿Qué pasa con este famoso bono y de qué estás enterada al respecto? Porque por un lado es meter la solicitud, pero no ha habido respuesta o ya ha habido respuestas de autorizaciones. Fíjate que estuvo un poco complicado este tema en realidad porque incluso nosotros cometimos el error, tal vez somos una de esas empresas que duplicaron su solicitud, porque al inicio, cuando justo salió el acuerdo ministerial, empezamos a ingresar solicitudes y no recibíamos el correo de confirmación. Había un correo que ellos especificaron que decían que iba a haber un correo de confirmación que se recibiría, y en la pantalla inicial decía su solicitud ha sido recibida y recibirá un correo de confirmación. Correo que no llegaba, y pasábamos como una semana y todos nuestros clientes como, mira, lo que pasa es que a mí me da mucha risa también porque había gente que me decía, licenciada, es que tengo un amigo al que ya se lo autorizaron, o una amiga. Le digo, chica, pero de plano su amigo vive en otro planeta, en otro país, porque en este no han autorizado ninguno. Y pues tengo la oportunidad de conocer a uno de los abogados que está formando parte del equipo del Ministerio de Trabajo, que está en este equipo de autorizaciones. Y justamente me decía, no, es que en efecto la plataforma digital tuvo muchos problemas. Y esa plataforma parece que pues tuvieron que correr para hacerla, y entonces se quedó casi que pensando durante no sé cuántos días, y hasta el 19 de abril en la madrugada, y a algunos les quedó, pues sí les entró su correo de confirmación el mismo 19 de abril. Posteriormente ya empezaron a hacer previos autorizaciones. Tengo entendido que todavía, por lo menos en las empresas que nosotros hemos solicitado la autorización y que son suspensiones colectivas totales, no han resuelto ninguna autorización en nuestro caso. Yo leí un tema donde decía que habían ya emitido varias autorizaciones, entonces seguramente pues estamos en la colita nosotros de que nos den las autorizaciones. Previos sí ya nos notificaron, y lo curioso es que para cuando el sistema se aperturó, había un tema nada más que tú, si ibas a hacer una suspensión individual, quiere decir que solo afectabas a la minoría de tus trabajadores, es decir, la mitad para abajo, entonces hacías una suspensión individual. Pedían los mismos requisitos, que tú presentaras el cuadro de Excel, que presentaras el RTU, la representación legal, etcétera, etcétera. Pero posteriormente, la semana siguiente a que salió el acuerdo y que nosotros ya habíamos ingresado las solicitudes, salió una modificación porque sí, hubieron muchos reclamos y hubo mucha gente que sí se manifestó al respecto diciendo que qué pasaba si tu empresa, por ejemplo, tú eres el trabajador y tu empresa no había entregado el informe estadístico anual, que sinceramente del 100% de las empresas, como un 60% o 50 y algo por ciento lo entrega. Y hay empresas que cuando les dices, tiene el informe estadístico o el informe anual del empleado, se te quedan viendo con cara como de, ¿y esto qué es? ¿Y esto cómo se come? ¿O esto cómo se hace? Etcétera. Entonces, definitivamente, cuando se hizo esa observación, porque no podía ser que porque el empleador no hubiera presentado este informe, los trabajadores no iban a tener este derecho. Era violar derechos que, más allá de un requisito en sí, deberían de tomarse en cuenta. O sea, entonces hicieron una modificación, y la modificación fue, ok, no tienes informe estadístico o el informe del empleador, sube los contratos individuales de trabajo o los acuerdos a los que hayas llegado con cada uno de los trabajadores de forma individual. Nosotros no lo subimos porque no eran parte de la plataforma en ese momento, y el previo que hoy atravesamos es que nos piden que lo subamos. Entonces nosotros sí contestamos y dijimos que pues la ley en ese sentido no tiene efectos retroactivos, o sus procedimientos no deberían de tener efectos retroactivos, y deberían de tomar en cuenta la solicitud porque se hizo en base a los requisitos que estaban vigentes en ese día.
Pero bueno, igual nosotros sí somos muy cuidadosos con ese tema. Sí le recomendamos a todos nuestros clientes hacer el procedimiento interno y el procedimiento externo. Es decir, internamente trabajar todos los acuerdos con sus trabajadores y externamente hacer todas estas solicitudes. Por lo tanto, estos acuerdos sí estaban firmados, etcétera, entonces ya se subieron. ¿Qué es lo que pasa? Si yo tengo mis trabajadores, ¿cuándo es que yo voy a tener la posibilidad de estos 75 quetzales? Cuando la suspensión es total. Esto quiere decir que yo no le estoy pagando nada al trabajador y él no está viniendo a laborar. No puedo utilizar la suspensión de este tipo cuando yo tengo al trabajador laborando conmigo en una media jornada o en algo y sí está percibiendo ingresos, porque ahí no estamos frente a una suspensión total. En todo caso, estaríamos en una suspensión parcial de ambas partes. Entonces, perdón, entonces, la suspensión total es no hay salario y él tampoco llega ninguna hora al trabajo o presta algún servicio a la empresa. Entonces, lo que se habla es suspensión total, o sea, no hay, sí existe ese vínculo, pero no se está ejercitando en este momento, por así decirlo. Ni yo llego a trabajar, ni la otra persona me paga. Así es. La parcial es cuando entonces hay una, por ejemplo, reducción de jornada, reducción de salario. ¿Esta es una suspensión parcial? Así es, ahí estás frente a una suspensión parcial, porque la suspensión en sí no está considerando la no ejecución o no cumplimiento de las responsabilidades de cada una de las partes, sino que las estás cumpliendo parcialmente. Entonces, en ese caso, pues sí, no puedes optar a una suspensión total de estos 75 quetzales. Los 75 quetzales, para hablarte un poco del procedimiento, es que llenando una vez la solicitud, completando todos estos requisitos que se te piden, o no completándolos o pudiéndolos llenar, si tú no tienes contratos individuales de trabajo, pues yo no te diría no te preocupes, porque sí, preocúpate. Yo siempre digo cuando llega una persona a mi oficina y me dice, vamos a ver un juicio, etcétera, yo le pregunto, ¿tiene contrato de trabajo? Me dice, no, ok. Y a veces me dice, sí, tengo el formato de la inspección, y yo solo digo, bueno, empecemos a rezar juntos, pues. Porque al final, te juro que esos formatos, o sea, no tienen mayor regulaciones, no son contratos adecuados a cada una de las relaciones laborales. Pero si no los tienes hoy, no te preocupes por eso. O sea, no es como, ok, como no los tienes, definitivamente no vas a poder optar para esto. Sí puedes optar para esto. Lo que tienes que tener es el informe del empleador. Si no tienes el informe del empleador, se puede presentar de forma extemporánea. Nosotros ya hemos presentado por lo menos varios en esta semana, y en el transcurso de esta semana hemos presentado varios, y la semana pasada presentamos bastantes informes. Entonces hacemos todo el trabajo y se hace de forma extemporánea la presentación del informe si no tiene los contratos. Si tienen los contratos, entonces presenta los contratos, porque puedes presentar o el informe o los contratos. Ahora, si no tienes ninguna de las dos, si no tienes ninguna... si no tienes ninguna de las dos, entonces en todo caso ve y presenta extemporáneamente el informe estadístico, porque sí es posible. Si tienes, puedes hacerlo extemporáneamente. Ahora, si tengo el contrato, pero no lo he registrado en el Ministerio de Trabajo, ¿es válido? Mira, para que un contrato en realidad tenga como la validez o que pueda ser oponible frente a terceros o que las características de las mismas sean aprobadas, sí se necesita que esté validado por el Ministerio de Trabajo. ¿Por qué? Porque si no, entonces yo puedo tener un contrato que va en contra de la ley. ¿Qué es lo que hace el Ministerio de Trabajo al autorizarte tus contratos? Es un ente rector, es un ente revisor, que lo que va a hacer es decir, ok, sí, lo que tú pusiste en el contrato va acorde a la ley. No estás violando garantías constitucionales, derechos laborales, etcétera. Entonces, listo, puedes tener esa posibilidad de poder, de saber que no solo hiciste un contrato y está firmado, sino que además la autoridad competente lo validó. Pero si no los tienes registrados ante ante una situación del Ministerio de Trabajo, siempre te dicen, ok, divino su contrato, pero no está registrado. O sea, no. Ante un juzgado te dicen que sí, está el contrato, pero tampoco no está registrado. Entonces, sí tiene ese contexto, sí tiene ese como plus, y además es un plus necesario. Si no lo tienes, yo te diría, puedes intentar subirlos así, pero si no,
mi consejo sería mejor vea el informe estadístico, presenta este informe estadístico de forma extemporánea, que sí es bien delicado y es bastante difícil de hacer. Nosotros podemos apoyarnos en ese sentido porque hay que codificar cada una de las cosas. O sea, el tema es bien delicado. Entonces, si te quieres ponerlo a hacer solo, puedes salir adelante, pero te vas a tardar la eternidad haciéndolo 3 días, 2 días, etcétera, mientras que nosotros ya tenemos a nuestra chica súper poderosa, que ya se sabe todos los códigos y listo, ya te lo saca en 1 hora. Pero el tema es que sería mi consejo. ¿Por qué? Porque entonces así no te arriesgas a que te digan no. Una vez hayas ingresado tu solicitud, el Ministerio de Trabajo debe resolver en un plazo de 5 días. En ese plazo de 5 días que ya se te ha llegado como, pero no va a ser una vez ingresado, sino en el momento en que te llegó tu correo de confirmación, ahí empieza a contar los 5 días que son hábiles. Y una vez tengas estos previos, el previo se llama, para los que somos abogados, les decimos previo, quiere decir que previo a que te den la autorización o previo a que te digan que sí, tienes que subsanar algo, tienes que arreglar algo, tienes que llenar un requisito adicional. Entonces, te dan si en esos 2 días tú no presentas lo que ellos te están pidiendo, te tiene por abandonado el proceso. Y adiós a tus trabajadores. Una vez el Ministerio de Trabajo te dé la autorización, con esa autorización no es que cada trabajador tenga que ir al Ministerio de Economía y mire, yo soy el trabajador de la empresa tal, ¿verdad? Y vengo para que me paguen. No. El Ministerio de Economía aún, por lo menos el día de hoy, todavía no ha montado la plataforma para subir esto, ¿verdad? Este tipo de solicitudes. Y entonces esa plataforma te va a ayudar a que, ¿por qué? Porque eso están tardando, porque están cruzando la información entre el Ministerio de Trabajo y Ministerio de Economía. Una vez el Ministerio de Trabajo dé la autorización, pasa el listado al Ministerio de Economía y dice, ok, sí son trabajadores y sí están reportados, sí están en el ICS o sí están pasando esto, etcétera, etcétera. Entonces, automáticamente, como te piden un cuadro Excel que indiques el número del teléfono del empleado, el código, su CUI, es decir, el DPI, el Código Único de Identificación, que indiques también la cuenta bancaria. ¿Por qué? Porque se van a empezar a hacer depósitos en cuenta a los trabajadores. Y para aquellos que no tengan cuenta bancaria, se va a empezar a hacer el tema de las transferencias móviles. Sin tarjeta. Ok, vamos a ir al corte y cuando regresemos. Entonces, por lo que voy entendiendo, el primer paso es meter la solicitud con los requisitos que está pidiendo el Ministerio del Trabajo. Si ya lo hiciste y te llega una confirmación de que te recibieron, o sea, que sí recibieron tu solicitud y después te deben dar esa autorización, que supongo será otro correo. Ahora, es otro correo. ¿Y esta autorización, en qué momento, cuando regresemos del corte, porque ahí me perdí un poco, en qué momento entra el tema del Excel y el tema de de pasar la información de tu trabajador? ¿En qué momento pasa? Y bueno, nos hacen preguntas con respecto a vamos a ver, por aquí lo tengo, si los trabajadores se reportan en ceros. Si reportan en cero con los que están suspendidos en el ICS, supongo que por ahí va la pregunta. También nos preguntan con respecto a si el pago va a ser automático una vez te lo autoricen. Nos preguntaban lo que ya contestaste con respecto a si no está inscrito, pero sí está pagando ICS. Sí se puede hacer, sí se puede hacer, pero tendría que presentar primero el informe estadístico del empleador para poder optar a hacer estas suspensiones, por lo que voy entendiendo. ¿Es así, Heidi? Si no está inscrito en el ICS. No, si no está inscrito los contratos, perdón, no fui claro. Sí. Si no están inscritos los contratos, se puede suplir con el informe. En los contratos solo es la segunda opción. Tienes opción 1, que es la principal, el informe del empleador o el informe estadístico. Y si no tienes es opción 2, los contratos individuales de trabajo. Si no tienes contratos individuales de trabajo, ahorita va a ser muy complejo poder registrarlos, poder empezar a correr en este tema. También se puede hacer, solo que se debe de hacer de forma electrónica y tienes que tener un usuario, que es el usuario del RECIT, que te permite cargar los contratos de forma electrónica. Entonces, si tú consigues a tu trabajador, corres y que te lo firme el contrato y lo logran subir y etcétera, etcétera,
pues entonces listo, dale. Pero si no, el informe estadístico del empleado es una de dos. Vamos a ir al corte y cuando regresemos, otra pregunta que nos hacen es, un familiar fue suspendido por 3 meses, pero no le entregaron documento. Le debe entregar un documento, se lo puede enviar por correo electrónico de este acuerdo de suspensión. ¿Cómo funciona esto? Porque aparte se hizo este acuerdo interno, luego lo presenta el patrono, que el trabajador debería tener esta copia del acuerdo. Vamos al corte, regresamos. Ok. Libertópolis, por la 102.1 FM y todos nuestros medios virtuales. Libertópolis, el valor de la verdad. Sé un liberhéroe. Este es un llamado a los amantes de la libertad. Llegó el momento de que levantemos nuestras ideas y juntos luchemos en contra de los abusos de la autoridad. Hazlo por ti y por tus seres queridos, y para que juntos vivamos en una sociedad de personas libres, productivas y felices. Únete a la batalla de las ideas y juntos defendamos la libertad. El precio de la libertad es su eterna vigilancia. Entra a libertópolis.com y únete a la Liga de los Liberhéroes. Libertópolis, el valor de la verdad. Quédate en casa y sigue las recomendaciones de los expertos acerca del COVID-19. Recuerda, el personal de salud no puede quedarse en casa porque debe salvar vidas, pero tú sí. Busca formas saludables y seguras en familia para entretener a los niños. Protejamos a los más vulnerables, enfermos crónicos, fumadores, embarazadas y adultos mayores. Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, ICS contra el COVID-19. Desde la comodidad de tu cuarto, tu sala, tu jardín, sin salir de casa. Hazlo fácil. Hazlo en Tigo en línea. Recarga en línea, paga tu factura y realiza consultas y gestiones a través de Tigo en línea. Quédate en casa. Usa Tigo en línea. Libertópolis presenta Gotas de Prevención. Se aconseja evitar tocarse la cara y la mucosa de los ojos, la nariz o la boca. Hacer una buena higiene respiratoria, es decir, al toser o estornudar, cubrirse la boca y las fosas nasales con el pliegue del codo o utilizando pañuelos descartables. Este mensaje llega a ti gracias al patrocinio de Cementos Progreso. Construimos juntos el país donde queremos vivir. ¡Qué tráfico! Me voy a relajar con la radio. En Guatemala hay más de 3.3 millones de vehículos. Regularmente todos traen radio. La radio es música, entretenimiento y noticias para aliviar ese tránsito que vives a diario. La radio es poderosa y no cuesta mucho. Millones de oyentes a todas horas. El medio ideal para vender a nivel nacional. Libertópolis agradece a nuestros anunciantes. Cervecería Centroamericana, Banco Industrial, San Martín, Cementos Progreso, Tigo, CES, Samboro, Ventanas Alemanas, Aseguradora General, Ix, Mr. Bodeguitas, ELA, Ban Rural, Ajau, por el apoyo que nos dan en este momento crítico para poder seguir dando la batalla de las ideas. Libertópolis, el valor de la verdad. Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad. Libertópolis.com. Regresamos a Libertópolis por la tarde. Y Libertópolis, el valor de la verdad, hoy necesita de tu apoyo y necesita de tu ayuda para seguir defendiendo y promoviendo la libertad. Únete, ¿cómo lo puedes hacer? Uniéndote a la Liga de los Liberhéroes. En la Liga de los Liberhéroes, aquí es donde defendemos el valor de la verdad y la libertad y nos puedes apoyar mensualmente
defendiendo la libertad de todos. Te suscribes a la Liga de los Liberhéroes a través de nuestra página libertopolis.com. Ahí hay un banner, le das clic a esta Liga de los Liberhéroes y te ofrece varias opciones para poder suscribirte a la Liga de los Liberhéroes, en la cual tiene diferentes beneficios como webinars, como información exclusiva que tendrás por pertenecer a la Liga de los Liberhéroes. Muchísimas gracias a todos aquellos que se están integrando a la Liga de los Liberhéroes. Y también quiero agradecerles a quienes están compartiendo nuestra transmisión. Por favor, compartan esta transmisión para poder tomar decisiones informadas, para no dejarse llevar por rumores, para tomar también, entender qué aplica y qué no aplica en este tema de suspensión laboral. Tengo varias preguntas, Heidi. Una es con respecto a si se puede, y aquí creo que tal vez deberíamos irnos al qué se puede y qué no, o qué no se puede hacer. Mejor, qué no se puede hacer, porque nos preguntan si el patrono puede hacer este acuerdo, que si puede presentar esta suspensión sin conocimiento del trabajador. Y dice con respecto al tema, si esta se puede realizar sin el conocimiento del empleado, y si el patrono presenta la solicitud, por ejemplo, mañana, si debería pagar los sueldos o hasta dónde, en qué momento deja de pagar los salarios. Esta es una de las preguntas. Otra de las preguntas es, ¿aplica a cualquier empresa o están algunas empresas que pueden optar a esta opción y otras que no pueden optar a esta opción de la suspensión de contratos, la suspensión laboral? Ok, con la primera pregunta, en efecto, el empleador debe comunicar la suspensión. Yo creo que y se lo decía a un cliente hace un momento que hablaba con él, le decía, el éxito realmente de llevar esto a cabo es una buena gestión del talento humano. En realidad no puedes solo irte por la ley y lo que regulan los acuerdos gubernativos. Tienes que entender que al otro lado también hay personas, y estas personas son personas que en realidad están sufriendo las consecuencias de esta situación. Yo creo que las reglas del juego deben de estar clarísimas, siempre deben de estar sobre la mesa. Si tú vas a suspender a tus trabajadores porque ya no tienes la capacidad de seguirles pagando, porque en ese momento dices, ok, ya suficiente, yo no puedo más, entonces en ese momento te tienes que sentar con ellos. Me preguntan algunos clientes, licenciada, y los junto a todos. Primero, no pueden hacer aglomeraciones, no pueden hacer reuniones numerosas, hacer eso es ilegal. Y segundo, es como, no es bueno. Tú tienes que tomarte el tiempo para hablar con cada uno de tus trabajadores. Si es por teléfono, lo puedes hacer por teléfono. Esa pregunta de una vez te la voy a contestar. Si es por teléfono, llámalo. Si no puede venir porque hay restricciones interdepartamentales, porque no hay transporte público, porque etcétera, porque todo esto pasa, entonces llámalo, háblale, haz un Zoom video, haz algo que te pueda ayudar, haz una videollamada, o si quieres solo teléfono, llámalo y hazle saber cuál es la situación de la empresa. Hazle entender que realmente no es tu filosofía el dañar al empleado. Por eso te digo, este no es el momento para aprovechar las figuras. Este es el momento para hacer valer bien estas figuras y utilizarlas para poder sobrellevar la crisis y garantizar esta estabilidad laboral. ¿Cómo la garantizo? Diciéndoselo a mi trabajador, diciéndole, ¿sabes qué? En este momento no puedo hacerlo, en este momento topé, en este momento se me hace imposible, quiero tu ayuda. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Ambos vamos a resguardar la relación laboral y vamos a llegar a este convenio. Le puedes enviar incluso el acuerdo vía electrónica, vía WhatsApp, algún medio electrónico que puedas utilizar. ¿Por qué? Porque ya la legislación guatemalteca permite que se puedan hacer y reconoce las comunicaciones electrónicas. Entonces, esto puede hacerse si no tienen la capacidad de que ellos vayan y vengan, y luego estas comunicaciones, estas aceptaciones, podrías incluso pedirle a algún notario que pueda hacer un acta notarial donde consten estas comunicaciones electrónicas que se tuvieron y que sí son válidas. Vale la pena también mencionar que no puede el empleador de forma unilateral, inaudita parte, decidir cómo se va a llevar a cabo esta relación laboral. Si va a tomar vacaciones, si va a hacer una suspensión parcial, si va a modificar la relación laboral en base al artículo 20 del Código de Trabajo, si va a hacer una suspensión total. No es como, ok, te informo, aquí está. No, me siento contigo, te cuento cuál es mi situación y entonces te hago partícipe de lo que la empresa que nos da de comer a ti y a mí
está pasando. Entonces necesito que tomemos decisiones juntos. Incluso cómo es que se puede tener un poco más de colaboración del trabajador. Tal vez tú no has pensado en una estrategia que él sí ha pensado y te dice, ok, ¿sabes qué? De acuerdo, quizá hoy no puedo venir a trabajar, pero se me ocurre que podemos llevar a cabo, no sé, servicio a domicilio, mi vecino tiene una moto, me la puede prestar, no sé, tú haz partícipe al trabajador de esta situación. Entonces esa es la primera, sí lo tiene que saber, no es inaudita aparte, ¿verdad? Y la segunda, como hablo tanto, se me olvidó. Primero, el acuerdo no puede ser unilateral. Igual hablábamos del tema, nos preguntaron lo de las vacaciones, que ya lo pasaste, lo mencionaste en este momento. Sí se puede hacer un acuerdo a cuenta de vacaciones, pero tiene que ser acuerdo. Así es. Y se debe documentar. Así es. Se debe documentar. Ajá, incluso decir si las vacaciones son vencidas o si le vas a anticipar vacaciones porque resulta que él ya no tiene vacaciones para gozar, entonces se puede hacer y especificar si son anticipadas o son vencidas. Excelente, porque esa era otra de las preguntas. ¿Qué pasaba si acaba de empezar, no lleva el año y entonces ahorita va a gozar vacaciones que pues todavía no tiene porque no ha cumplido el año de trabajo? Entonces pueden ser anticipadas tomando en cuenta que pues sí hay cierto número de días de vacaciones que ya tiene por el tiempo que tenga ya laborando. Así es. Ok. Y la otra que nos preguntaban era respecto al si deben tener una copia del acuerdo los trabajadores. Por lo que me estás diciendo, pues sí lo deben tener. Así es. Me preguntan también, nos dice Enrique, si la empresa no realiza el proceso para optar a este beneficio, ¿lo puede hacer el trabajador? Fíjate que no, porque en realidad es el empleador el que debe solicitar la suspensión colectiva. Por eso es que el empleador, si va a suspender a sus trabajadores, tiene que garantizarles hacer este procedimiento. No puede ser, no acepten trabajadores el hecho de, ok, quedaste suspendido y listo, nos vemos de aquí a mayo, a finales de mayo, lo que sea, y no hizo este procedimiento. ¿Por qué? Porque es obligación del empleador llevar a cabo este procedimiento. ¿Y por qué? Porque él no puede llegar con incluso solo con su acuerdo de suspensión, llegar al Ministerio de Trabajo y decir, mire, me suspendieron, y cómo llego al Ministerio de Economía. Tiene que pedirle a su empleador que lo haga, y si no lo hace, denunciarlo, ¿verdad? ¿Qué empresas, creo que esto me lo preguntaste también, qué empresas quedaban incluidas dentro de esto? Exacto. El artículo 8 del acuerdo ministerial establecía que podían aplicar a este beneficio o a esta autorización de la suspensión colectiva las empresas que no estuvieran contenidas entre la excepción. Estas son aquellas empresas que se dedican a producción o venta de artículos de primera necesidad, es decir, alimentación, limpieza, farmacéutica, etcétera, o aquellas que tengan la autorización para laborar. Entonces, pero evidentemente yo sí creo y sí lo manifesté que no puede excluirse a estas empresas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los restaurantes, yo tengo clientes que son restaurantes. ¿Qué pasa con mis clientes que son restaurantes? Ellos no están teniendo ese servicio en mesa, no están teniendo los ingresos que normalmente tienen. Entonces, nosotros de igual manera sí pusimos e ingresamos solicitudes de estas personas, pero importante, probar el hecho de por qué no puedo pagar. Por eso no puede ser solo un fraude de ley. Incluso sabes que este amigo mío comentaba en un grupo que el ministerio está revisando las solicitudes porque hay gente que mete a un empleado en 3 o 4 empresas para que reciba los 75 quetzales por diferentes empresas. Entonces hay un fraude. Entonces es que no debemos de aprovecharnos de las figuras. Ese es el punto. Y creo que fíjate que hay una pregunta que se repite acá que estoy viendo y que es ¿qué es el informe estadístico? El informe estadístico es el tema que se debe de presentar, o sea, es una obligación del empleador. Se debe presentar los primeros 2 meses de cada año. Se vence el último día de febrero y es un informe justo, como su nombre lo dice, es estadístico. Le das todos los datos de tus trabajadores, etnia, idioma, números de hijos, etcétera, y todo esto tiene que ir codificado. Pues, Heidi, el tiempo se nos fue muy rápido. Creo que vamos a tener que buscar otro formato para platicar estos temas contigo. ¿Dónde te pueden encontrar quien quiera mayor información de lo que estás haciendo? Si necesitan asesorías, ¿dónde te pueden encontrar, Heidi?
y gracias por tu generosidad para ayudarnos a ir entendiendo e ir resolviendo todas estas dudas. No, gracias a ti. La verdad es que yo creo que el ser humano trasciende enseñando aquello que sabe. Y lo que sé, igual sigo aprendiendo. Pues no crean que tengo la verdad absoluta. O sea, no. Pero muy feliz de estar contigo, María Dolores, y que abras esta oportunidad también para ayudar a muchas personas. Nos pueden contactar en Mundo Legal, así se llama nuestro bufete, Mundo Legal. Tenemos una página en Facebook, pueden seguirnos ahí, escribirnos mensajes. Algunos de los escuchado nos han escrito mensajes allí, se los contestamos. Nuestra página en Facebook es Mundo Legal Guatemala, creo yo. Déjame ver porque ya no me recuerdo. Sí, Mundo Legal Guatemala. Sí, Mundo Legal Guatemala. Y nuestro sitio web es www.mundolegalgt.com. Les repito, Mundo Legal Guatemala en Facebook, gracias a María Dolores, y www.mundolegalgt.com. Esas son nuestras formas de contacto. Igual, cualquier cosa que necesiten, nosotros felices de asesorarlos y poderlos apoyar. Pues muchísimas gracias, Heidi, por haber estado con nosotros nuevamente, y seguramente te vamos a seguir buscando para ir resolviendo estos temas. Con todo el gusto del mundo. Pues muchas gracias a todos ustedes, gracias por compartir esta transmisión, sigan compartiéndola porque se resolvieron varias dudas, se habló de muchos temas con respecto a la suspensión y el tema del Fondo de Protección al Empleo, que es este fondo de 75 quetzales, que bueno, después hablaremos en otro programa hasta dónde llega la chamarra, porque también hay muchas solicitudes y hablamos a quienes aplican. Así que muchísimas gracias, compartan, sigan compartiéndolo, queda en nuestras diferentes plataformas, queda en Twitter, queda en YouTube y queda en Facebook esta transmisión. Y vamos a nuestro siguiente programa en Libertópolis Negocios. Libertópolis presentó a María Dolores Arias en Libertópolis, el valor de la verdad. Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad. Quédate en casa y sigue las recomendaciones de los expertos acerca del COVID-19. Recuerda, el personal de salud